Buenas, aquí de regreso después de un año y pico de letargo, siempre voluntario, a pesar de todas las excusas que surjan, y muy particular, justamente porque fue mi primer año de jubilada y bueno, quedó en evidencia cuáles son mis prioridades. De todas formas, em, compartiendo un poco este material que voy a leer o a invitarlas a leer a continuación, justamente uno comprende que aunque no tuvimos, hablo en mi caso, la experiencia de un padre amoroso en la tierra, en la relación con un padre amoroso, y además no creemos en que Dios tenga estas cualidades, eh, no solo respecto al amor, sino también a los sentimientos puntualmente, ¿no? A la expresión del amor en los sentimientos. Quizás uno puede ver, si lo desea, con el asombro propio de la primera infancia, como la creación también nos habla de Dios todo el tiempo y de su amor y su generosidad, eh, pero también lo vemos como escindido, o sea, recortado, fragmentado de un Dios que tiene personalidad, que tiene cualidades, que tiene atributos y con el que podemos tener una relación personal en ese sentido, ¿no? Entonces, me parecía que un poco para alimentar la fe o para disminuir la fe en el error o la fe en ese otro Dios que hemos construido progresivamente y al que seguimos alimentando desde el enfado, desde la arrogancia, de la autosuficiencia. Entonces, deseaba compartir así muy cortito, porque es más a modo de inspiración, esta, este fragmento que pertenece al documento de perdón y arrepentimiento, que bueno, acá tengo el encabezado como para poder compartir en forma más general. Este documento está en la carpeta de Dropbox que tiene todas las traducciones que hizo Iván, cuyo enlace de acceso se lo pueden pedir a él vía mail, que también en su sitio de unplandivino.net, que tengo acá, pero no lo voy a abrir porque tengo muy lenta la velocidad para no distraernos tanto, pero bueno, también los invito a visitar el sitio de Iván, unplandivino.net, y el original de todos estos documentos se encuentra en el sitio de Divine True, que está justamente diseñado como compilatorio, ¿no? Como espacio donde residen todos los documentos, todas las transcripciones en muchos formatos. Algunos tienen uno o dos, otros tienen más. Tienen transcripción, audio, video. Creo que audio exclusivamente no. Pero bueno, tiene el video, la transcripción automática del video, de los encuentros. Después tienen el formato documento que ya está más pulido. Después tienen, bueno, el video de YouTube original. Entonces, pueden buscarlo directamente allí, más quienes sepan inglés. También lo traduce automáticamente Google, pero hay un margen de error ahí que es bueno considerar al momento de traducirlo automáticamente. Y bueno, este es la cita, digamos, formal del documento, que lo voy a poner también abajo cuando termine el videito. Y bueno, si volvemos acá, un poco como para poder comprender algunas cuestiones, o no sé si comprender, porque para comprender siento que mínimamente ya debería haber un paso previo que tiene que ver con la inquietud o con el deseo de comprender. Entonces, como nuestra lógica, que es muy lógica, por cierto, bloquea estos accesos, porque en realidad no queremos comprender o estamos todo el tiempo escaneando con una lupa que realmente
difiere totalmente, estamos como Terminator, ¿no? Haciendo ese escaneo desde todos nuestros patrones, nuestras heridas, desde nuestros preconceptos, creencias. Entonces no vamos a encontrar, porque ya vamos cargados de equipaje, no hay lugar, no hay un vacío, no hay una duda que esté abierta y que realmente desee humildemente eh, reformular, reconstruir, porque para eso, bueno, obviamente primero hay que deconstruir todo ese equipaje, pero mínimamente poder imaginar un padre amoroso como podríamos haber sido nosotros aquí en la tierra, de haber estado sin heridas, ¿no? Sin el alma dañada, tan dañada sobre todo como está ahora. Entonces, las emociones, Dios es un ser emocional y de sentimientos. Muy necesario decir que, bueno, que toda esta información nos la trae Jesús en su segunda venida. Otro tema también un poco como para, bueno, Iván hizo un video hace muy poco respecto a la segunda venida, como para entrenar la humildad, despertarla un poco de ese letargo y atrevernos también a entrar en contacto con este material. Y más allá del contacto, empezar a observarnos, inclusive en cómo lo sentimos al momento de leer, eh, sí, cómo nos sentimos o cómo nos expresamos, porque también ese es el verdadero lenguaje, ¿no? Del alma, en las emociones, en cómo el ruido que nos hace, la resonancia, el eco que crea, porque también es una forma de encontrarnos, que es el propósito de la ley de atracción, ¿no? Hacernos saber de alguna manera cómo estamos, o invitarnos, o todo el tiempo eh, sonar ese despertador que obviamente debido a la intensidad de nuestro deseo en contramano, porque estamos deseando, pero estamos deseando no saber, el deseo de ignorancia, entonces obviamente que ese despertador no siempre va a ser efectivo en las primeras, pero intento compartir desde ese lugar, inclusive porque vengo de un año y pico de hacer nada. Entonces, sentí que era como un retomar, más allá de que tengo la secuencia del alma, que también considero vital conocer quiénes somos y cómo funcionamos, pero también al mismo tiempo empezar a hablar con alguien, entre comillas, que tiene como Jesús, entre comillas digo alguien porque, bueno, básicamente la relación con Dios es personal, no hay intermediarios, y no es que vamos a través de Jesús, como lo instituyen algunas religiones, pero sí lo escuchamos en esta segunda venida como para justamente empezar a tomar conciencia de lo corrompido que estamos y de las condiciones en las que nos encontramos y recuperar principalmente la esperanza, la convicción en este ejercicio de la práctica, porque sí o sí son conceptos accionables, o sea, no tenemos que salirnos del palabrerío, a pesar de que estoy en palabrerío hace 9 minutos, pero en el ejercicio, durante el ejercicio, una vez que la intención sea honesta y en la condición que nos encontremos, seremos escuchados. Pero para eso algo eh, tiene que haber un motor, ¿no? Tiene que movilizar desde dentro, y así sea con el enojo, con fastidio, con reclamos en modo berrinche, pero si uno realmente es honesto en cómo se encuentra y cómo me siento, eh, y lo reconoce desde ese lugar, se puede dialogar, porque justamente la condición para esto es la honestidad, ¿no?
Y bueno, acá podemos ver, yo no sé si alguno o algunas ya empezaron a leer en este preámbulo largo que hice. Este es el punto 4 ya de las sesiones 14 y 15, ya las últimas en este documento, que nos habla de lo que siente Dios. Y entonces los voy a compartir solamente un pedacito, a modo de muestra. Dios es un ser emocional y de sentimientos, parte 2. 4.1, las emociones de Dios sobre la elección humana colectiva. Mucha gente cree que a Dios no le importa lo que los humanos hacen colectivamente y que parece no estar preocupado por el estado en que se encuentra la humanidad. Yo esto lo veo mucho en las redes. En realidad, más allá de que hay gente de que dice Dios tenga misericordia, o sea, es como esa oración ya más versión estándar, por así decirlo, pero hay otras personas que sí realmente creen que estamos abandonados, ¿no? Y que Dios no escucha, que Dios no ve, que Dios no le importamos. Imagino que de alguna forma, tácita o explícitamente, muchos estamos conectados con esa perspectiva. Entonces, por eso apuntaba a esta respuesta. El sesgo que hago tiene que ver con esto, ¿no? Con el momento que estamos atravesando y cómo, sobre todo, por ejemplo, muy recientemente con la guerra en Gaza y con tantos niños, entonces uno tiene muchas preguntas y realmente, lamentablemente, las respuestas son las regurgitadas, digamos, y no hay espacio para lo nuevo. Entonces, ¿tiene Dios sentimientos y emociones sobre lo que hacemos o no le importan nuestras elecciones? En primer lugar, podemos ver que la sección que trata sobre cómo se siente Dios respecto a los humanos colectivamente también se aplica y proporciona evidencia para apoyar el hecho de que Dios siente el hecho de que Dios siente sobre la elección colectiva de los seres humanos. Sin embargo, en la respuesta a esta pregunta queremos centrarnos en cómo se siente Dios con respecto a la elección humana colectiva, en otras palabras, en las emociones personales de Dios sobre lo que colectivamente elegimos. Dios sabe que la elección colectiva se apoya principalmente en sistemas de creencias colectivas que están de acuerdo o en conflicto con las leyes de Dios, armonía o desarmonía, condiciones emocionales colectivas que están de acuerdo o en conflicto con las leyes de Dios, individuos que están en una condición tal que apoya las creencias colectivas y las condiciones emocionales colectivas. Dios siente alegría, felicidad, orgullo y satisfacción cuando sus hijos hacen elecciones en armonía con el amor. A Dios le encanta compartir la verdad sobre la vida con sus hijos y es muy feliz cuando sus hijos buscan la verdad sobre la existencia. Para que la condición humana sea autodeterminada y autorresponsable, Dios debe permitir a los humanos hacer elecciones y experimentar los resultados de esas elecciones. Dios comparte la alegría, la felicidad y la satisfacción que sus hijos experimentan cuando eligen en armonía con las leyes de Dios. Siento que el bloqueo, y vuelvo a hablar de lo personal, siento que el bloqueo principal que tenemos en este tipo de situaciones, de imaginarnos a este Dios, es que justamente nuestros padres y madre de haberlos tenido o quienes hayan sido las personas que nos acompañaron en la tierra desde ese rol de tutela, eh, no siempre han permitido, o en la mayoría de los casos han coartado todas las manifestaciones de nuestra naturaleza, como la curiosidad, como la imaginación, como la duda, el deseo de saber. Entonces, claro, fuimos aprendiendo, incorporando este error como verdad, que es que porque yo lo digo y punto, ¿no? O porque sí, esas explicaciones que terminaban así en una muralla im- eh, implacable, ¿no? Infranqueable, que tenía relación con principalmente la incomodidad que generaba nuestra natural naturaleza.
Entonces, para moldarnos, para alinearnos, había que sofocar ese deseo y bueno, de a poco obviamente fue quedando instalado a modo de ley, que es una de las de los principios de funcionamiento del alma. A ver si dejé la imagen acá. En la imagen del alma tengo los 3 principios que había en su momento compartido, porque hice los 3 principios que ya están dentro del canal, que es el de preclusión. No pueden coexistir en el alma la verdad y el error sobre un mismo asunto. Por lo tanto, aquí se ve en marcha el otro principio, el de absorción, que es el mecanismo de eliminación tanto de error o de verdad para la incorporación de, si se elimina verdad, entraría un error del mismo tenor respecto al mismo asunto y viceversa lo mismo, ¿no? Si elimino el error sobre un asunto, tengo espacio para la verdad. Entonces, no viene mal recordar que este esquema lo que pretende hacer justamente es graficar el yo real, que es este que está aquí en rojo, no, por supuesto que es un gráfico, o sea, está muy condicionado a lo que representa nada más gráficamente, pero que no tiene un límite tan determinado ni medido. Y este es el yo real, el alma. Este que está en el borde verde es el cuerpo espiritual, que acá dice, ¿no? Donde reside la mente. Y después está el cuerpo físico, donde reside el cerebro. Nosotros generalmente hablamos de mente como lo que hace el cerebro, pero el cerebro es un órgano, o sea, la parte física es una herramienta nada más para la expresión de la mente del cuerpo espiritual, que ni siquiera es la mente del alma. O sea, que imagínense la distancia que hay entre lo que creemos que somos y lo que somos. Por eso, como para garantizar que esta distorsión no alcance niveles desmesurados, porque si esto pudiera actuar libremente estaríamos muchísimo más dañados, siento yo, o sea, hubiéramos hecho muchísimo más daño si tuviéramos ese poder de distorsión. Acá debemos comprender que esas elecciones que Dios nos permite hacer están garantizadas, entre comillas, garantizado el ejercicio en un marco de sus leyes, cuyos principios de amor y de verdad son transversales, por lo tanto constantemente impulsan tanto al amor como a la verdad. Si no estuviera ese marco, esto sí hubiera sido, ya creo que ni existiríamos. Entonces, quería mostrar un poquito que eso se relaciona con el otro principio que llegué a desarrollar, que es el principio de dominación. A ver si me deja bajar. El alma domina la mente, el alma, o sea, la mente del alma tiene una lógica propia, pero el alma domina la mente, ya sea que la mente crea o no tener el control. Esto actúa como garantía, que es lo que decía, ¿no? La jerarquía del alma. O sea, el alma por sobre cualquier otra forma de expresión espiritual o física aparente, porque no es, el alma utiliza tanto el cuerpo espiritual como el cuerpo físico como herramientas para la expresión, pero no es ni acaba en eso. Eso también es sumamente importante y también nos habla del amor de nuestro Padre, de cómo de alguna manera está cuidada, aunque hemos hecho un desastre, pero a su vez nos permite entender que era parte del ejercicio del libre albedrío y obviamente asumiremos las consecuencias de estas elecciones como parte también de un proceso amoroso de autoconciencia y autorresponsabilidad. Entonces, Dios no comparte, viene oportuno este comentario, el dolor y el sufrimiento de que sus hijos no comparte. A ver si podemos comprender esto, ¿no?
el dolor y el sufrimiento que sus hijos experimentan cuando eligen en desarmonía con las leyes de Dios, pero tiene compasión por las elecciones hechas y aún así está muy feliz que a sus hijos se les permita hacer elecciones, incluso si son autodestructivas. Dios no rescatará a los humanos de sus elecciones autodestructivas colectivas. Dios desea que los humanos lleguen a un acuerdo de que sus elecciones han sido destructivas y también lleguen a un acuerdo de que necesitan cambiar individualmente para poder crear una existencia colectiva más feliz. Dios requiere que los humanos sean directamente responsables de sus propias creaciones. Los sistemas de creencias colectivas pueden definirse como lo que la mayoría del mundo o de la sociedad cree en cualquier momento de la historia. Los sistemas de creencias colectivas son el resultado de la suma total de las elecciones individuales que cada persona ha hecho. Los humanos decimos que deseamos colectivamente la paz, pero vamos a la guerra para evitar confrontar adiciones emocionales. Los seres humanos ignoran cómo las elecciones individuales contribuyen a las decisiones colectivas y causan problemas críticos y daños a los demás y a la Tierra. Bueno, acá hay ejemplos. Los ejemplos de participación colectiva en la guerra incluyen el deseo activo de algunos de luchar y a otros que aprueban tácitamente la guerra para evitar el miedo, pero ambos son responsables de la guerra. La elección colectiva de aclarar destructivamente la tierra para cultivarla, de aclarar sería como, eh, sería limpiarla, siento yo. Para cultivarla tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente y las generaciones futuras. La destrucción colectiva del medio ambiente demuestra una falta de cuidado por la siguiente generación y una falta de motivación para amar. No tomar ninguna medida en respuesta a los datos científicos convincentes sobre los efectos destructivos del consumo de carne es una forma de contribuir colectivamente a la destrucción del medio ambiente. Las elecciones colectivas amorosas de las generaciones anteriores pueden conducir a elecciones colectivas positivas mundiales, por ejemplo, el movimiento por el sufragio femenino. Un cambio personal amoroso incluye la responsabilidad y el requerimiento de compartir ese cambio amoroso con los demás. Ejemplo, si sigo una dieta vegana y tengo motivos amorosos, compartiré con los demás la importancia y los beneficios de una dieta basada en plantas. Bueno, y acá vamos a lo individual, ¿no? Que sin lo individual, obviamente lo colectivo no es posible. Las emociones de Dios con respecto a los seres humanos individualmente. Mucha gente cree que a Dios no le importan los humanos de forma individual o personalmente. ¿Qué siente Dios por nosotros individualmente? Hay una infinidad de pruebas que apoyan el hecho de que Dios se preocupa por sus hijos individualmente, lo que incluye: Dios nos creó con una personalidad y naturalezas individuales y no hay dos almas iguales, lo que demuestra que Dios pasó tiempo pensando y sintiendo sobre el diseño y el propósito final de cada alma. Dios diseñó el alma humana con sus dos mitades para que estuviera completa en sí misma y que no necesitara nada más que a sí misma para ser completamente feliz. Dios creó un mecanismo dentro de cada mitad del alma, la conciencia, que permite al alma humana recibir la verdad de Dios directamente sin un intermediario. Esto indica que Dios quiere que accedamos individualmente a la verdad que Dios tiene y que no oculta la verdad a los que la buscan. Dios creó un mecanismo dentro de cada mitad del alma, anhelo, que permite a Dios compartir su amor con aquellos que desean recibirlo, lo que indica que Dios quiere amar y ser amado por cada uno de sus hijos. Acá yo haría un hincapié personalmente que a mí me pasó en un tiempo cuando yo hice una formación en coach ontológico, que comprendí esto directamente, sin intermediarios, que también el tema de lo oneroso, de crear con esto o hacer un negocio de esto, o montar una empresa, que en ese momento, y porque yo vengo de un sector y vivo en un sector de bajos recursos, me llamaba la atención la forma en que el acceso estaba condicionado
a poder financiar esos trayectos. Nunca se hablaba de verdad, de todas formas, son un fraude en sí mismos, pero hablo de que este ruido o esta discrepancia, ¿no? Que está como socavando un poco la percepción, hace lugar también a que germinen estas cuestiones que están prendidas con alfileres, que no, perdón, me fui para el otro lado, me fui a hablar de lo otro, pero que germine estas verdades que comparte Jesús, eh, que es a lo que ha venido, ¿no? Y principalmente a comprender que si uno conoce cómo lo está haciendo, la forma en que lo hace, hablábamos hace poquito con Ana Pilar de eso, ¿no? Que está totalmente sostenido su tarea por las donaciones. Entonces también la confianza, como la necesidad de trabajar la confianza de que si viene de Dios, estoy incluido, porque soy su hijo, soy su hija, digamos, es algo así, ¿no? Como que sin discusión, ¿sí? Y que depende más de mí, en este caso, siendo humildes, que de él, porque entiendo perfectamente que su flujo no se ha interrumpido excepto por mi deseo, que soy quien está obstaculizando esta relación. Entonces, volvemos. Dios proporciona la verdad a través del mecanismo de la conciencia. Bueno, eso ya dije. Dios proporciona el amor sobre una base individual. Eso también es muy asombroso, siento yo, ¿no? Como que nos cuesta creer, lo vemos tan lejos. A través del mecanismo del anhelo y adapta la respuesta a la condición individual. Esto indica que Dios quiere una interacción personal basada en el amor con cada individuo y una interacción que solo se rige por los deseos del individuo. Bueno, lo que acabo de decir. Dios es un padre amoroso que desea que sus hijos compartan sus experiencias individuales con Él. Dios tiene un plan de redención diferente para cada uno de sus hijos, porque cada hijo tiene problemas diferentes. Por ejemplo, la oración colectiva. La oración como anhelo de Dios y la conexión con la conciencia, deseo de la verdad de Dios, son experiencias personales. Ejemplo, no existe tal cosa como una experiencia emocional de oración colectiva, ya que la oración es una experiencia emocional del individuo. Otro ejemplo, la oración colectiva solo tiene poder en la medida en que cada individuo involucrado esté rezando realmente desde la perspectiva de Dios. Y que ahí justamente es donde nos distanciamos, ¿no? Porque no conocemos la perspectiva de Dios ni la queremos conocer. Bueno, entonces continuamos. Las emociones de Dios sobre la elección individual del ser humano. Mucha gente cree que a Dios no le importa lo que los humanos hacen individual o personalmente, las elecciones personales que hacemos. ¿Tiene Dios sentimientos y emociones sobre lo que hacemos? En primer lugar, podemos ver que la sección que trata sobre cómo se siente Dios respecto a los humanos individualmente también se aplica y proporciona evidencia para apoyar el hecho de que Dios siente sobre la elección individual del ser humano. Sin embargo, en la respuesta a esta pregunta queremos centrarnos en cómo se siente Dios respecto a la elección humana individual. En otras palabras, las emociones personales de Dios sobre lo que elegimos individualmente. Dios sabe que la elección individual se apoya principalmente en sistemas de creencias individuales que están de acuerdo o en conflicto con las leyes de Dios, condiciones emocionales individuales en acuerdo o en conflicto con las leyes de Dios, que es, bueno, en armonía o en desarmonía con el amor y la verdad. Dios siente alegría, felicidad, orgullo y satisfacción cuando sus hijos individualmente eligen en armonía con el amor. Y Dios asegura que su amor fluya más libremente a aquellos hijos que hacen estas elecciones amorosas. Dios ama compartir la verdad sobre la vida con cada hijo individualmente sería. A través del mecanismo de la conciencia, cada persona puede recibir los sentimientos de Dios sobre sus elecciones.
Para asegurar que el individuo humano sea autodeterminado y autorresponsable, Dios debe permitir que cada individuo haga elecciones y experimente los resultados plenos y completos de esas elecciones. Dios comparte su alegría, su felicidad y su satisfacción con cada hijo que elige en armonía con las leyes de Dios. Dios no añade al dolor y al sufrimiento individual que sus hijos individualmente tienen cuando eligen en desarmonía con las leyes de Dios, pero tiene compasión por las elecciones que se hacen y sigue estando muy feliz que a cada hijo se le permita hacer elecciones, incluso si son autodestructivas. Dios no rescata a los seres humanos de sus elecciones autodestructivas. Dios desea que cada ser humano se dé cuenta internamente de sus elecciones destructivas y que también se dé cuenta que necesita cambiar individualmente para poder crear una existencia personal más feliz. Dios requiere que seamos directamente responsables de nuestras propias creaciones. Dios recibe un regalo de nosotros cada vez que experimentamos amor o alegría reales en armonía con la definición de Dios. No mencioné que era un ejemplo. Bueno, aquí él hace una breve mención de cómo Dios existe fuera del universo, porque hace mención a lo que correspondió al desarrollo, porque este simplemente es el esquema, lo que eso lo hace dentro del desarrollo de la sesión que estaba realizando en ese momento, en el año 2017. Otro ejemplo, usar el libre albedrío para amarnos a nosotros mismos, a la manera en que Dios define el amor a uno mismo, aumenta la experiencia de alegría y felicidad de Dios. Usar el libre albedrío para hacer elecciones personales amorosas y permitir el flujo de amor entre nosotros y Dios, aumenta la experiencia de alegría y felicidad de Dios. Usar el libre albedrío para amar a los demás también aumenta la experiencia de alegría y felicidad de Dios. Dios puede rescatarnos de las elecciones desamorosas solo cuando nos involucramos en los procesos de arrepentimiento y perdón. Ejemplo, es imposible rescatar a alguien de algo que quiere seguir haciendo. Dios está intensamente interesado en el bienestar personal y la felicidad de todos sus hijos. A Dios también le importa el tiempo que tarden todos sus hijos en ser felices. Bien, bueno, todo resulta muy interesante. Acá el punto 5 dice qué beneficio tiene la discusión sobre las emociones de Dios. Y un poco era lo que decía al principio, ¿no? Los humanos están tan alejados de Dios que no contemplan la bondad y los deseos de Dios. La mayoría de los humanos no quieren una relación con Dios en absoluto. Bueno, Jesús y María son los que llevan adelante estos encuentros hasta hoy día, que estuvieron haciendo hace poco una gira y bueno, obviamente que dan fe de la importancia de escuchar la verdad. Los humanos que quieren una relación con Dios todavía creen muchas cosas falsas y blasfemas sobre Dios. La mayoría de los humanos creen que una relación con Dios es arriesgada o que resultará en la renuncia a uno mismo, cuando es requisito en realidad ser uno mismo. Las conversaciones intelectuales sobre las emociones de Dios abren a las personas a sentir las emociones que tienen sobre Dios, que era también un poco lo que decía al principio, ¿no? Si esto te parece una pavada, una pérdida de tiempo, también es una emoción que tiene que ver con algo que en algún momento se instaló como verdad sobre el concepto de Dios que tenemos, la idea de Dios, que estaría bueno revisar. Bueno, por ahora y como intro a una nueva etapa, deseo que así sea y veremos si es verdad. Me despido por el momento. Un gusto.